Aviso. Este vídeo es solo a modo informativo y no pretende sustituir la opinión de su médico de confianza. El autor de este vídeo no se hace responsable del uso que cada uno haga con la información aquí compartida. La ignorancia es muchas veces la causa del miedo. Séneca. En el verano de 1991, estando como conductor voluntario para las ambulancias de la Cruz Roja en Barcelona, vivimos una situación muy desagradable que cambió el curso de los servicios preventivos en esta ciudad organizados por la Cruz Roja. Y es que en esa desgraciada noche, una joven chica de 16 años perdió su vida por una crisis aguda de asma. Te explico la historia en el próximo artículo que vas a recibir en tu correo electrónico el próximo domingo si estás suscrito a este canal, a Subirá Institute. Si no estás suscrito a este canal, de aquí un momentito en el vídeo te voy a explicar cómo hacerlo. Pero ojalá que con este vídeo pudiera ayudar a ni que fuera ni una sola persona a que no volviese a ocurrir eso que tuve que vivir esa fatídica noche. Así que te ruego por favor que escuches con atención lo que te voy a contar y también decirte que te voy a compartir una carta astral en la que sorprendentemente, cuando yo la vi, le pregunté a la persona: oye, yo creo que esto te iría bien para solucionar tu asma. Y me dijo: ostras, es que la has clavado. Bueno, te explico cómo esta mujer espontáneamente curó su asma, pero te lo voy a explicar cuando te hable de las diferentes cartas astrales. Asimismo, te invito a que, si te apetece ya, te vayas aquí a este vídeo de aquí en el que he creado una canción donde hablo de los conflictos biológicos que tienen que ver con el asma y junto con la música espero que te ayude a poder superar dichos conflictos y sea una herramienta más para superar lo que habitualmente denominamos asma, o en este caso hablaré del asma bronquial. Así que si te interesa saber qué es lo que te quiero y puedo compartir sobre este conflicto biológico, sobre este programa especial con pleno sentido biológico, por favor, acompáñame. Bien, empecemos como siempre definiendo lo que es el asma bronquial de acuerdo a la definición que nos hace la enfermera Joaquina Borja Quirós en su libro Tu guía de remedios naturales, que es en la que está basado esta serie de vídeos. Pues no, ella nos comparte una serie de recomendaciones y de plantas medicinales, pero yo añado toda la parte de las 5 leyes biológicas y la astrología médica, y ella nos define este programa especial con sentido biológico denominado asma como la obstrucción reversible de las vías respiratorias debido al espasmo o contracción del músculo liso bronquial, al edema. Edema, recordemos que es exceso de líquido en una parte del cuerpo, y a inflamación de la mucosa y a la producción de moco viscoso, y que puede aparecer a cualquier edad, aunque es más frecuente en la infancia. Y veremos por qué es más frecuente en la infancia. Recordemos también que cuando un nuevo ser humano aparece, lo primero que se genera es lo que denominamos embrión, y ese embrión es la unión del óvulo más el esperma. Y ese embrión primigenio tiene 3 capitas: el endodermo, la más interna, el mesodermo, una capita mediana, y el ectodermo, que es la capa más externa. Y cada una de estas 3 capas se relaciona con diferentes partes del cuerpo humano, y asimismo estas diferentes partes del cuerpo humano están regidas por diferentes partes del cerebro. Los tejidos que provienen del endodermo están regidos por el tallo cerebral o cerebro reptiliano, que es el más instintivo, el que quiere la reproducción, la lucha, la huida. Luego tenemos el mesodermo, que el mesodermo se divide en mesodermo nuevo y antiguo,
y que dependiendo de si hablamos de uno o de otro regirán unas partes u otras del cuerpo humano, y este sería lo que haría referencia a ese cerebro límbico, repito, emocional, que se encargaría de proteger aquello que ataca al ego, por así decirlo. Y luego tendríamos el ectodermo, que el ectodermo se relaciona, los tejidos que se generaron desde el ectodermo están regidos por la corteza cerebral. Y esto tiene que ver con todos aquellos problemas de personalidad, de identidad, aquello que cuando yo me relaciono con mi entorno, cómo yo vivo esa situación. Dicho esto, importantísimo recordar, como siempre, que los programas especiales con sentido biológico, también denominados enfermedades, no son conflictos psicológicos, son conflictos biológicos, que es algo que ocurre a todos los seres vivos, ya sea una planta, sea un animal, porque lo que hacen esas estructuras biológicas es responder ante un entorno. Y lo que es muy importante también recordar es que esta respuesta depende de la masa de conflicto, y la masa de conflicto depende de la intensidad de lo que ocurrió en ese entorno y la duración de ese conflicto, de ese DHS, de ese Diels-Hammer Syndrome. Así que del ectodermo debemos saber que aparecen todas estas estructuras corporales. Pero aquí debemos centrarnos en los bronquios, especialmente la musculatura bronquial y la mucosa que se generan en los bronquios. ¿Cuáles son los conflictos relacionados con los pulmones? Concretamente, aquí nos interesan, porque hablamos de asma bronquial, aquellos conflictos que afectan al ectodermo, al neocórtex. ¿Y cuáles son esos conflictos? Los conflictos de miedo territorial, aquello que afecta a mi entorno. Si soy un niño, si soy una niña, ese papá y esa mamá que se pelean, o nos vamos a divorciar, o ese niño que en un momento dado, o ese animal que de golpe su madre se ha ido a buscar comida y aparece, pues por ejemplo, es un pequeño conejo y aparece un lobo por la madriguera. Allí hay un conflicto de miedo territorial. Así que ese conflicto de territorio lo relacionaríamos con miedo, terror, susto dentro de ese dominio territorial, incluyendo sus miembros. También puede ocurrir que una madre, pues de golpe pueda desarrollar un asma porque vio peligrar a los miembros de su familia, a sus hijos. Dicho esto, lo más importante es investigar cuál fue ese conflicto original, ese, repito, DHS, ese Diels-Hammer Syndrome, eso que en un momento dado ocurrió y que dio esa respuesta a nivel bronquial. Y para buscar ese conflicto, las pistas las debemos encontrar en que cuando hagamos la investigación con la persona que quiere solucionar ese problema, nos dirá que en un momento dado sintió una sensación de susto tan grande que se hizo sentirse petrificado, petrificada, atorada. Y que cuando en algún momento dado de su vida pueda vivir algo que oye, algo que ve, algo que huele, algo que siente, puede hacerle generar una reacción bronquial, y entonces estaríamos ante el conflicto activo, cuando alguien reacciona ante algo de su entorno. Y ese conflicto activo lo que generará será una parálisis parcial de la musculatura bronquial. ¿Y de qué dependerá este conflicto activo? Dependerá de la intensidad, de la magnitud de ese conflicto. Cuanta mayor intensidad, mayor parálisis bronquial. ¿Y qué va a sentir la persona cuando esté ante un conflicto activo? Primero va a sentir que le cuesta inhalar y va a notar que cuando exhala, cuando saca el aire, las exhalaciones son extendidas. Y veamos ahora cómo podemos abordar y entender el asma bronquial desde el punto de vista de la medicina astrológica. Deciros en este punto que
como que estamos hablando de la respiración y en la respiración hay implicados muchas partes del cuerpo humano, evidentemente hay muchos planetas y signos implicados. Entonces voy a ir bastante ligero y os recomiendo, los que tengáis interés en astrología, que vayáis parando en cada una de estas diapositivas para poderlas ver con la calma. Entonces, está implicada, por supuesto, la luna, que tiene que ver con los líquidos orgánicos. Recordad que hablábamos de edemas. Con el sistema venoso corre sangre y también el sistema venoso es el responsable del movimiento de líquidos. Mercurio, que tiene que ver con el sistema nervioso y los pulmones. Marte, porque tiene que ver con la nariz. Júpiter, porque tiene que ver con el sistema arterial, que es el sistema que transporta la sangre oxigenada. Saturno, que es el que genera flema. Urano relacionado con el sistema nervioso. Y Neptuno, porque Neptuno tiene que ver con la actividad cerebral. Y claro, cuando yo tengo un conflicto biológico, ¿quién da la mejor respuesta? La da siempre el cerebro. Y dependiendo de los conflictos que haya vivido ese Neptuno, la respuesta será más o menos intensa. También hay que tener en cuenta al ascendente, al nodo sur, Capricornio, porque Capricornio se relaciona con los problemas de la piel. Y desde el punto de vista de la medicina china, la piel tiene que ver con el pulmón, intestino grueso y la microbiota. Y la microbiota son esas bacterias que están implicadísimas en todos los procesos metabólicos y la respiración también. Tauro, porque Tauro tiene que ver con el timo, la tiroides, que están relacionados desde el punto de vista con la medicina china también con los pulmones. Géminis, porque se relaciona con bronquitis, con asma. Cáncer, porque un cáncer debilitado pues nos da una debilidad de pulmón. Sagitario, porque los pulmones y el sistema nervioso se relacionan con un Sagitario debilitado también. Virgo se relaciona con los intestinos, por lo tanto con la microbiota. Una alteración en Virgo puede generar una disbiosis puede llevar a un problema respiratorio. Y por supuesto Piscis, porque tiene que ver con la microbiota y también con los líquidos. También decir que en el grado 18 de Géminis, de Cáncer y de Sagitario son especialmente sensibles, si hay algún planeta en este grado, a que esa persona sufra de asma. Y también en el tercer decanato de Aries o primero de Tauro, si hay algún planeta por allí afligido o un planeta maléfico, nos podríamos encontrar que esa persona está sufriendo de un asma importante. También debemos tener en cuenta que si en los signos mutables, Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis, tenemos a un Sol que está en cuadratura o oposición a la Luna, ahí tendremos un asma, personas con un patrón asmático. Si tenemos un Sol afligido en la casa 6, una casa 6 que se encuentre en algún signo fijo, como es Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, también podremos estar ante una persona que está sufriendo asma. Por otra parte, una luna o Mercurio afligidos en Géminis o Sagitario, tendremos también un patrón de asma. Un Mercurio en Géminis en conjunción bien Saturno o bien con el nodo sur, sería también otro tipo de situación que nos podríamos encontrar ante una persona asmática. Un Urano afligido en Géminis, un Urano, un Saturno o un Mercurio que se encontrasen o bien en Tauro o bien en Géminis o bien en Cáncer. Y después un Urano en Cáncer en conjunción con la Luna, que además estén afligidos bien por Neptuno o bien por Marte. Y cuando nos encontramos que hay un Urano en Cáncer en conjunción con la Luna y además afligidos con un Neptuno o un Marte, ahí tenemos especialmente una posibilidad de que haya un espasmo diafragmático importante. También un Saturno afligido
o bien en Cáncer, o bien en Géminis, o bien en la casa 3, que la casa 3 recordemos que es la casa de la mente. Saturno en Cáncer, afligido en relación bien con el Sol, bien con la Luna, o bien con el ascendente, bien porque hay una cuadratura o porque hay una oposición. Un Saturno en conjunción o oposición con el Sol, que se encuentra o bien en Cáncer o bien en Capri. Un Saturno en conjunción con un Venus o un Júpiter en Virgo, que se encuentren en casa 3 y que además en cuadratura, bien con Géminis o bien con Sagitario, y especialmente en el grado 18 de Géminis y Sagitario. Y también un Saturno afligido en Leo, nos vamos a encontrar que podemos tener ahí una persona con un patrón asmático importante. Y también Júpiter afligido en Escorpio, especialmente en la cúspide de la casa 3, eso también nos puede generar una persona con un patrón asmático. Y un Marte afligido en Géminis o Saturno o Escorpio también sería otra posibilidad de persona con patrón asmático, así como un Marte en Géminis afligido por un mal aspecto con Júpiter, una oposición o una cuadratura. Venus en Tauro en conjunción con un Marte mal aspectado, también sería otra posibilidad. Un Géminis que se encuentra afligido en el ascendente también. Y también si nos encontramos una persona que tiene aflicciones con estos signos en los ángulos, si nos encontramos a alguien que tiene en el ascendente, en el Limun Coeli, en el descendente o en el medio cielo, que tenga Géminis, que tenga Virgo, que tenga Sagitario o tenga Piscis, y si en alguno de estos signos nos encontramos que tiene algún planeta afligido, pues eso, o hay algún maléfico en alguno de estos signos, esa persona podrá desarrollar fácilmente un asma bronquial. Y veamos algunos ejemplos. En este caso, una persona que para mí es muy cercana, un hombre nacido el 19 de febrero del 98 en Barcelona. Y aquí me costó al principio, repasé todo lo que os acabo de explicar, no encontraba nada, hasta que al final me di cuenta, fijaos que tiene los signos que os comentaba, Piscis, Géminis, Virgo y Sagitario, lo tienen los ángulos, pero es que estos ángulos en Piscis tiene a un maléfico, tiene a Marte, por ejemplo, ¿sí? Y además, en su caso concreto, también nos encontraríamos que tendría este Plutón en cuadratura con Júpiter, pero además también debo decir que esto es un añadido, una cuadratura de Urano con Luna también genera un patrón asmático. Por otra parte, tendríamos este ejemplo de esta mujer nacida en el Ferrol, en Galicia, en España, el 11 de julio del 62. Y fijaos que nos encontramos un Marte afligido en Géminis, en cuadratura con Urano, que era una de las posibilidades que estábamos viendo. Por otra parte, tenemos a esta mujer nacida el 22 de agosto del 73 a las 23:30 en Barcelona, que igual que en el primer caso tiene aflicciones en los ángulos, ¿sí? Y fijaos que tiene a la Luna, por ejemplo, la Luna estaría afligiendo a ese Géminis en ese ángulo, o este Neptuno, que lo tendría en cuadratura con el Sol y estaría afligiendo, debilitando este Sagitario, por ejemplo. Y tenemos a Saturno en Cáncer, tal y como estábamos diciendo en la explicación, en que cuando nos encontramos a un Saturno en Cáncer es otra posibilidad de que una persona tenga un patrón asmático.
Y aquí hay el ejemplo que os decía al principio del vídeo, que para mí fue interesantísimo. En su caso, lo único que he encontrado es que hay un Saturno afligido en Tauro y además retrógrado. Y la única cosa también que encontré, aunque no hable en estos vídeos, habitualmente no hablo de Quirón, solo como detalle, tiene a Quirón retrógrado en Aries, en la casa 6. Aries es el cerebro, también quizás tendría que ver con procesos mentales, además tiene esta oposición. Pero además, por otra parte, ella me explicó, antes de que yo supiera nada, me dijo, bueno, yo tenía asma, pero bueno, se me curó, un día de repente se me curó. Y yo cuando miro su carta astral, siempre para ver la posibilidad de curación de una persona de un problema determinado, voy a buscar el sol, que el sol es donde está la vida. Y fijaos que el sol lo tiene aquí, ya en la casa 11. Y la casa 11 es la casa de los amigos. Entonces le pregunté, oye, ¿tiene que ver contigo el hecho que algún día expresaste con tus amistades eso que te ocurría? ¿O algún problema que te tenía pues en una situación, aunque ella no fuera consciente de eso, de conflicto de territorio? Y me dijo, bueno, un día estaba hablando con una amiga por teléfono y le empecé a explicar pues cosas que yo había vivido hacía años y de golpe, ¡pum!, noté que se me había ido el asma. Por eso os digo que es interesante que estudiéis vuestras cartas astrales para ver dónde tenéis el sol, porque allí donde tengáis el sol tenéis la clave para superar cualquier conflicto biológico y para poder superar programas especiales con pleno sentido biológico. Y si lo trabajáis, lo podéis superar como esta mujer con éxito. Y aquí os dejo el vídeo donde os explico cómo suscribiros a Subirá Institute para que así podáis recibir el próximo domingo en vuestro correo electrónico las recomendaciones sobre plantas medicinales y otros consejos que os doy en relación al asma. Bueno, lo primero que tenéis que hacer es ir a vuestro buscador habitual y escribir SUBIRA, Subirá Institute, y una vez tenéis escrito arriba Subirá Institute, es muy fácil, le dais a Intro, Enter, y aquí ya tenéis la página web de Subirá Institute. Os aseguráis que esté en español, porque os la podéis encontrar en español o en catalán. Los que seáis catalanoparlantes no tendréis ningún problema en este punto. Y ahí donde pone quiero suscribirme, clicáis. Entonces donde pone nom es nombre en castellano. Correo electrónico es correo electrónico, os ponéis aquí. Y aquí donde pone rellena este campo, lo rellenáis, le dais a que sí. Y luego le dais a suscribiros. Y ya está, no tenéis que hacer nada más. A partir de este momento ya estáis suscritos a mi boletín y iréis recibiendo todas las cosas que desde Subirá Institute hago, y entre ellas, por supuesto, por escrito, cómo ir solucionando los diferentes problemas de salud de los que voy hablando en esta serie de vídeos. Y hasta aquí, como siempre, el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Y hace falta que te lo diga, si no lo has hecho ya, por favor, date de alta a este canal, dedito arriba, todas las campanillas, comenta. Me gustará saber, por favor, si conoces de alguien a quien esto que te acabo de explicar te cuadra. Y asimismo, recuerda que si quieres una consulta personalizada conmigo para que mire tu carta astral y veamos dónde está el origen de tu asma o de cualquier otra enfermedad o programa especial con sentido biológico, así como en dónde deberías fijarte en tu carta para poder solucionar dicho programa, pues no lo dudes, ponte en contacto conmigo a través de ese teléfono o de este correo electrónico que te pongo en pantalla. Gracias. Conoce tu cuerpo.
siente su canción. Conoce tu cuerpo. Es tu guía fiel. En cada latido, en cada piel. Somos parte del universo, en perfecta conexión. Conoce tu cuerpo, siente su canción.